Vamos a compartir. Señal. Bueno, tal como les dije en la clase anterior, vamos a continuar con el CIMAN 318. En esta oportunidad vamos a ver el SAFE 3, 4 y 5. Espero alcanzar a estudiar todos esos SAFEs, son bastantes. Era la idea. Quizás si lo hago un poco más rápido puede que sí. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para poder completar lo que tengo programado para hoy día. Ya al terminar la clase, les voy a dejar un link para un pequeño cuestionario, digamos una pequeña prueba sobre lo que hayamos estudiado hasta hoy día. Si es que alcanzamos a cumplir con el programa. ¿Ya? El material escrito aún no se lo he enviado, no lo he publicado porque primero quiero que terminemos de pasar el material y quiero que respondan las pruebas. ¿Ya? La idea es que la prueba es de alajá súper práctica, muy simple, un cuestionario, que les voy a dejar el cuestionario también online. Ustedes van a tener que contestar el cuestionario online. Y después que contesten ese cuestionario, les voy a enviar el material escrito. Esto principalmente es para saber o para premiar a los que están entrando a clase. ¿Ya? Como les digo, hay 250 inscritos en el curso y hasta ahora han entrado 107. Entonces, la idea es que las personas que entran a la clase puedan contestar el examen. ¿Ya? O por lo menos las personas que vieron la grabación van a ser capaces de contestar la primera prueba. Trata Shem, así vamos a ir avanzando en los siguientes shiurim. Vamos a ir agregando pruebas cada tantas clases. Y cosa de al terminar el curso, digamos, podamos entregar el certificado, alguna teuda para aquellos que hayan realmente estudiado el curso. Que hayan puesto atención también. Pueden tomar apuntes, les recomiendo. Sobre todo cuando cita algunas opiniones, sobre todo Mahloket, Sefaradim, Ashkenazim. Importante. Bueno, como les digo, quedamos en el Simán 318. Ahora vamos a estudiar el 318.3. Okay. Insisto, si ven que me distraigo un poco, es porque todavía estoy mirando la entrada donde entran los nuevos participantes, entonces tengo que estarle actualizando autorizando la entrada. Siguen entrando. Tov, Simán 3, o sea, Safe 3 del Simán 318 del Shulchan Aruch, en la sección Orach Haim, escribió el Shulchan Aruch. Lo voy a leer en hebreo rápido, ¿ya? Más que todo para que se vayan acostumbrando a algunas palabras, asimilando algunas pronunciaciones, ¿ya? Y después lo voy a explicar en español, el Shulchan Aruch, y después vamos a ver directamente lo que es la halajá práctica, cómo la podríamos aplicar hoy día en nuestra realidad. ¿Ya? Segundo, personas más que están entrando. Top, dice el Shulchan Aruch, dice que Shenshe Asur Levashel Baur Kach Asur Levashel Betoledet Aur. Así como también es prohibido cocinar en un ur, también está prohibido en un toledet aur o toldot aur. Vamos a ver enseguida qué significa toldos aur o toledet aur y qué significa aur.
¿Ya? Una palabra no muy usual, por lo menos en el hebreo moderno no es muy usual. Tiene que ver directamente con la Torah. Kegon, litem beisabesal quererá, o le shaberá al sudar sheuham baur kedei shetitzale. De afil betolet hamá, kegon besudar sheuham behamá, asur yesera tutolet aur bejen asur, leatmina behol o baabak derachim, sheuhamo mikoahama. אבל בחמה עצמה, כגון ליתן ביצה בחמה, או ליתן במים בחמה כדי שיהיה חמו, מותר. Ese es el safe 3. Voy a leer inmediatamente los 3 seifim y los voy a explicar. תבשיל שנבשל כל שרקו, יש בו משום בישול, אם מסתנן. ויש אומרים דווקא, אם מסתמא ויפה לו. ולא נתבשל כל שרקו, ואפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי, acuérdense de este concepto, Mahal Ben Drosai, Sheyach bo bishul afilu beodor roteach. Venei milei sheyesh bo bishul achar bishul, betabshil sheyesh bo marak, aval davar shenitbashel kvar veu yavesh, mutar lishroto bechamim beshavat. Vein u davar yavesh shelo nishbashel milifnei hashavat, ein shorin oto bechamim beshavat. Aval, me dijeron אותו וחמים בשבת, חוט מין המליח הישן, ומין דג שנקרא קוליאס היספנים, שאינם צריכים בישול, אלא מעט בהדחתן עם גמר מלאכתה. Vamos a ver lo que es ese pescado llamado קוליאס hispanim. והוא הדין כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלי בלא שריעה, ואסור לשרותו בשבת, והווי גמר מלאכה. סעיף 5. יש מי שאומר, לדבר שנאפה או נצלח, אם בשלו אחר כך במשקה, יש בו משום בישול, ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שיהיה סולד בו, ויש מתירים. Haga, el Ramá dice, Bikli Sheini, veyesh mikilin, afilu bekli rishon. Venagul Israel lejadjila, shelo litem pat, afilu bekli Sheini, kol esman sheyo soledbo. La verdad es que estos 3 seifim son bastante complejos, uno diferente del otro. Lo voy a explicar rápidamente qué significa cada uno de estos seifim. Primero, el seif número 3. Nos trajo un concepto nuevo, como está explicado acá en la diapositiva, en la pantalla. ¿Qué es Toldet Aur o Toldot Aur? Toldet Aur significa, de acuerdo a la Mishnah y de acuerdo al Ramban, es cocinar sobre un material que previamente fue cocinado o fue calentado al sol, o sea, al fuego, Aur. ¿Ya? Por ejemplo, un metal, una lámina metálica, yo la puse sobre el fuego. ¿Qué es el Aur? Es el fuego. El fuego, la fuente, por ejemplo, una brasa, una carbone ardiendo, todas estas cosas se le llama aur, ¿ya? Aur. Entonces, yo coloco una lata metálica o una fuente metálica, una bandeja metálica, la coloco sobre el aur, sobre el fuego, este metal se va a calentar, yo lo saco del fuego, lo coloco en el piso, y sobre esto yo coloco un huevo a cocinar. Eso está prohibido. Ya lo vimos en la clase anterior, que la prohibición de bishul no solamente aplica a la comida, sino que también a un metal. ¿Se acuerdan que el Rambam trae en 2 oportunidades el concepto de calentar un metal? Eso está prohibido. La halajá le maasé, nosotros tenemos prohibido cocinar o calentar, ¿ya?, sobre Yasoledbo, tanto comida como no comida en Shabbat. Entonces, ¿qué dice el Seif 3? Tal como es asur cocinar con fuego, es asur cocinar toldet saur. Por ejemplo, asar un huevo poniéndolo junto a una olla caliente por causa del fuego, o romper un huevo sobre una prenda que se calentó en el fuego. Incluso asur cocinar con toldet jamá. Por ejemplo, una prenda calentada por el sol, por temor a que se llegue a cocinar con toldet aur. Toldet aur es algo calentado al fuego. Toldet ajamá, algo calentado al
sol. Por ejemplo, esta misma lámina metálica, si yo la coloco, ya dije, si la coloco sobre el fuego, se calienta. Después saco esa lámina metálica y le coloco un huevo encima, o le coloco agua, o coloco arroz, lo que sea, cualquier comida cruda para que se cocine por el calor de esta lámina metálica, está prohibido. Es bishul. ¿Ya? El bishul está prohibido. Ahora, si yo esa lámina metálica también la caliento, pero ahora no la caliento sobre el aur, sobre el fuego, sino que la caliento frente al sol. Ahora ya no sería Toledet aur, sería Toledet ajamá, jamá el sol. ¿Ya? Si se calentó al sol, los jajamí también lo prohibieron. ¿Por qué? Porque la persona puede pensar, puede llegar a pensar, ya que puedo calentarlo al fuego, el metal, o sea, ya que puedo calentar el metal al sol, entonces también lo puedo calentar al fuego. Y si lo caliento al fuego, entonces, ¿por qué no puedo cocinar directamente sobre el fuego? Entonces, para evitar de que la persona se confunda, los jajamí también prohibieron calentar al tole ajamá, algo calentado al sol previamente. Por eso trae el ejemplo, por ejemplo, de un sudar. Un sudar es una especie de paño, de turbante, ¿ya? Turbante que usaban en el desierto, se cubrían, ese turbante lo colocaban al sol, se calentaba por el efecto del sol y después tirar un huevo crudo para que se friera en esta bufanda, en este paño, en este turbante. Eso está prohibido. ¿Por qué? Por el temor, tal vez nosotros vamos a pensar que se puede calentar en tole de taur y tal vez podríamos llegar a pensar que se puede calentar o cocinar directamente en la ur, directamente sobre el fuego. Entonces eso es lo que nos dice el seif número 3. También es asur poner un huevo dentro de la arena o tierra calentada por el sol. Por ejemplo, hago un montoncito de tierra, un huevo duro, y lo meto dentro de la tierra y yo sé que con el efecto del sol, esa tierra va a envolver el huevo y lo va a cocinar por dentro. Eso también está prohibido. Vamos a ver que eso se llama atmaná. Atmaná es otra prohibición. Atmaná es envolver una comida con algo que le va a retener calor, o mejor dicho, le va a aumentar el calor, la temperatura y lo va a cocinar. Eso está prohibido, eso lo vamos a ver también en Srat Hashem más adelante. Ahora sí, directamente al sol está permitido cocinar. ¿Ya? Entonces, está permitido cocinar directo al sol. Todos están de acuerdo, el Shulchan Aruch lo dice, está de acuerdo en que se puede cocinar al sol, pero no se puede cocinar en Toledet Ajamá, en algo calentado al sol. ¿Por qué? Porque si eso que se calentó al sol, la persona puede decir, ya que eso se calentó al sol, entonces lo puedo calentar al fuego. Y si ya lo calenté al fuego, entonces podría cocinarlo directamente sobre el fuego. Los jajamí fueron haciendo cercos, ¿ya? Para evitar equivocarse. Entonces, por lo tanto, ¿qué es un Toledet Aur? En resumen, algo que se calentó al fuego. ¿Qué es el Toledet Ajamá o Toldot Ajamá? Algo que se calentó al sol. Cocinar al fuego directo, obviamente está prohibido, pero cocinar directamente al sol está permitido. Por lo tanto, si yo colocara un huevo en pleno desierto, pongo un huevo sobre la tierra, pero no la cubro con tierra, sino que lo coloco sobre la tierra, o incluso sobre una bandeja, pero la bandeja no fue calentada previamente, sino que lo coloco por primera vez junto con el huevo, y el huevo se cocina, kasher, en Shabbat, no habría problema. ¿Ya? Ahora, esto nos trae algunas implicancias. Por ejemplo, los métodos de cocción modernos. Uno, electricidad. Uno podría pensar que a lo mejor la electricidad no está dentro de Toledet Aur, no hay fuego directo. También podría decir, esto es un Toledet Hamá, a lo mejor tampoco es al sol. Entonces, ¿en qué categoría entra el tema de la electricidad? Digamos que los hornos modernos, las cocinas modernas hoy día que son eléctricas, no son a fuego ni son a sol. Entonces, o son kasher, no sabemos si son kasher o no son kasher. ¿Qué pasa? ¿Qué dice los Jajamim? Dice que a pesar de que en el Mishkan, cuando se trabajaba en el Mishkan, no existía la electricidad, sin embargo, hoy día es aceptado por todos los poskim, digamos, todos los rabinos legisladores están de acuerdo que cocinar con alguna cocina, algún horno eléctrico,
de todas maneras se considera un isur de la Torá, ¿ya? De todas maneras se considera una prohibición de la Torá el cocinar con un horno o una cocina que sea eléctrica. Ahora, el Shemirat Shabbat Keil Hatá, que sigue normalmente los dictámenes del Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, este libro nos dicen que esta halajá también incluye cualquier tipo de cocina que no sea con fuego, con madera quemándose. Por ejemplo, a parafina, ¿ya? A gas, ¿ya? Que son diferentes tipos de combustión hoy día. Entonces, eso también aplica. O sea, cualquier ente que tenga una alta temperatura, sea un kli rishon, también aplica, ¿ya? ¿Qué pasa con el microondas? Hay un mahloket si el microondas se considera un isur de la Torá o un isur de Rabanán. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Si el microondas lo consideramos como una cocción al fuego o lo consideramos una cocción al sol, ¿ya? Va a depender de ese mahloket. Por ejemplo, hay un mahloket entre el Pri Megadim, también entre el Gaón de Vilna. ¿Qué pasa si yo antes de Shabbat cocino un pollo asado al microondas? Lo cocino al microondas, un pollo. Hoy día hay microondas que cocinan. Si yo considero que el horno microondas no es una forma tradicional de cocción, porque el horno microondas no cocina ni como la electricidad, ni como las estufas a gas, sino que el proceso es diferente. Extraen evaporan el agua, el líquido de la materia. Entonces, el proceso es diferente de cocción. Entonces, si yo lo considero como cocinar directamente al sol, entonces el microondas, lo que cocinó, no estaría cocinado. Por ejemplo, el pollo yo lo cociné al microondas. Si yo considero que se cocinó al sol, que no es la forma de cocción, ¿por qué? Porque la Torá ya no está diciendo, los jajamín, el Seif 3 de este Simán 318 no está diciendo, cocinar directamente al sol está permitido en Shabbat. Significa que de acuerdo a la Torá no es una forma de cocción, porque no se cocinaba en el Mishkan al sol, se cocinaba al fuego. Por lo tanto, no es cocción. En verdad, algo que se cocinó en Shabbat directamente al sol, no se cocinó. Es como que no estuviera cocinado para efectos halágicos. Entonces, si yo cocino en el microondas antes de Shabbat y yo considero que el microondas es una forma no tradicional de cocción, no es la forma del Mishkan, o sea, lo estoy comparando a cocinar al sol, si yo el pollo lo cocino antes de Shabbat al microondas y después en Shabbat lo quiero recalentar, estaría cayendo una prohibición de la Torá porque estaría cocinando en Shabbat algo que está crudo, de acuerdo a la halajá. Entonces, así dice el Gaón de Vilna. El Gra habla y dice, esto está en Yoredea, que cuando en el Ajot de Melijá está el Gaón de Vilna, y dice que cuando yo cocino algo al sol, y después yo lo caliento en Shabbat, estaría entrando una melajá. ¿Por qué? Porque lo estaría cocinando por primera vez. Pero de acuerdo al Pri Megadim y a muchos poskim, nos dicen que en verdad, si se cocinó al sol antes de Shabbat, si bien en Shabbat se permite porque no es la forma tradicional de cocción, pero si yo lo cociné antes de Shabbat, cuando entra Shabbat, entra con el din de que ya está cocinado. Y sí se podría recalentar. Entonces ahí tenemos un mahloket, ¿ya? Si yo cocino en el microondas antes de Shabbat hoy día, tengo un mahloket, va a depender si yo lo considero cocción o no cocción antes de Shabbat el microondas. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? No cocinarlo antes de, no cocinarlo en el microondas. O si lo van a cocinar o lo van a hornear al microondas, antes cocinarlo en agua un poco, un 20% de la cocción, un mahal bendrosai. Mahal bendrosai vimos que es un tercio de la cocción total. Por ejemplo, si necesita 60 minutos, lo cocinamos solamente 20. Entonces, en ese caso, se cocina un poco al agua y después lo meto al microondas al horneo y ya se considera cocinado de acuerdo a todas las opiniones y lo podría recalentar en Shabbat en el caso del pollo. Ahora, también ustedes pueden decir, no, en verdad se cocina, está cocinado, no hay problema, así que entonces, ahí va a depender de lo que decida cada uno. Cuál es su shita, cuál es su halajá. Pero en el caso del microondas es un mahloket si lo consideramos cocción o no lo consideramos cocción, ¿ya?
para efectos de poder recalentarlo en Shabbat. ¿Qué pasa con los sistemas de aguas de paneles solares? Primero, veamos cómo funciona el panel solar. Los paneles solares. Ahí te puse algunas figuras. Dice que el agua fría entra en una serie de tubos de color negro encerrados en un marco de cristal grande. ¿Ya? Así funciona. ¿Ya? El agua entonces va pasando por estas celdas y los rayos del sol van calentando el agua. De ahí el agua viaja por un tanque donde es dispensado por todas las tuberías de la casa. Cuando una llave de agua caliente se abre, esta sale y el agua fría entra al hervidor. Lema C, en la práctica. Agua que se calienta en Shabbat por paneles solares está prohibido por lo menos mide Rabanán. Por lo menos. Debido a que la mayoría de los casos estaríamos frente a un caso de Toldot Hamá o Toldos Hamá o incluso Toledet Aur. ¿Por qué? Porque el panel solar calienta un metal y ese metal calienta el agua. Acabamos de decir que Toledet Hamá está prohibido. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que si se puede tolerar jamás un metal calentado al sol, entonces podríamos calentar ese metal al fuego y podríamos llegar directamente a calentar al fuego. Entonces, por lo menos hay tolerar jamás, por lo menos. ¿Ya? Entonces, por lo menos está prohibido de Rabanán. O sea, usar paneles solares está prohibido, porque no es directamente al sol. No es que yo estoy calentando un balde de agua directamente con los rayos del sol. En ese caso estaría permitido calentar esa agua. Ahora, bañarse otra cosa. Bañarse con agua caliente es diferente. Eso es alajá para otro momento, pero así, a priori, uno no puede llegar y bañarse en Shabbat con agua caliente, por muy que se haya sido calentada antes de Shabbat, hay otros problemas involucrados al respecto. ¿Ya? No es tan pashut, tan fácil el asunto. El tema de la mikve también es un problema. Por ejemplo, hay gente que acostumbra ir a la mikve en Shabbat, ya los hasidim, es muy, muy usual que en Shabbat vayan a la mikve. ¿Ya? Y se sumergen directamente en la mikve, el agua está tibia. Si la persona va por cumplir la misvá digamos, que en verdad no hay una misvá real hoy día de hacer esa tevilá, pero supongamos que él quiere porque por la misvá él dice de hacer tevilá, es Seder Gamur, que lo haga. Pero si él dice, que está rica el agua, transgredió. El Hasonish dice, si la persona va y disfruta la mikve en Shabbat, está transgrediendo mejor que no vaya más a la mikve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno no puede sacar disfrute de esa agua caliente, ya se considera un baño y eso ya tiene otra implicancia, ya otros problemas que no los vamos a tocar ahora. El Dud Hashmali. El Dud Hashmali es el de la foto a mano derecha, es el termoeléctrico. El Dud Hashmali está prohibido de usar en Shabbat. Así a priori está prohibido. ¿Ya? Pero este Dud Hashmali si este Dud Hashmali tiene un termostato, ¿ya? Tiene un termostato que evita que el agua nunca sobrepase una temperatura de Yad Soles 2, estaría permitido de usar, ¿ya? Eso lo trae el Mamá Mordejai, el Ram Mordejai Liao. Pero ese termostato tendría que estar programado de una manera tal y que el agua nunca pase esa temperatura. O sea, el agua siempre se va a entibiar, ¿ya? Y nunca va a pasar, ¿ya? Siempre y cuando el agua estuvo calentada antes de Shabbat, ¿ya? Y después en Shabbat nunca va a subir esa temperatura, ¿ya? Ahora, de todas maneras, dice el Ram Mordejai Liao que uno debiera abstenerse de eso. ¿Ya? Uno debiera abstenerse. Pero eventualmente, si el agua se calentó antes de Shabbat y tiene un termostato que en Shabbat nunca va a pasar esa temperatura, pero el agua calentada antes de Shabbat estaría permitido. ¿Qué pasa con el Dud Shemesh? El Dud Shemesh, que está aquí al medio, esta figura del medio, entre la plata de Shabbat y el Dud Hashmali, ¿ya? Es un termo de agua que también está en la parte exterior de la casa, normalmente en el techo, conectado a un panel solar, ¿ya? El Dud Shemesh, ¿ya? Supongamos que el agua se calentó en Yom Shishi el día viernes antes de Shabbat. Se puede usar en Shabbat. Ahora, de todas maneras, el Ram Mordejai Liao dice que quien es estricto va a recibir braja. ¿Por qué? Porque el problema aquí principal que nosotros podemos encontrar es el problema de bañarse en Shabbat, ¿ya? También el problema que podemos encontrar que el agua podría volver a calentarse en Shabbat.
¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos consumiendo agua, si el agua está conectada siempre, el agua va a ir pasando por los paneles solares y esto van a ir recalentando el agua. Entonces, estamos hablando en los casos que se podría, si el agua se calentó antes de Shabbat, ¿ya? Y se usó en Shabbat, es agua que se calentó antes de Shabbat. Ahora, tanto en el Dush Shemesh, en el Dush Hashmali y cualquier sistema de lavado de baño de agua caliente, tienen que consultar y explicar el sistema que ustedes tienen, ¿ya? En particular con su rabino. ¿Por qué? Porque no todos los sistemas son iguales. Yo aquí le estoy hablando de lo que hay acá en Israel normalmente. ¿Ya? Fuera de Israel, no sé si son exactamente los mismos sistemas, cómo funcionan. Hay algunos Dush Shemesh que tienen las dos funciones, que puede ser tanto eléctrico como al sol al mismo tiempo. O sea, los podemos ir variando. Entonces, va a depender. No es llegar y decir, puedo usarlo. No. Es complicado. De hecho, en la práctica, acá yo creo que la mayoría no usa los Dush Shemesh, ni Dush Shemesh, ni Dush Hashmali, nadie usa normalmente. Si alguien se quiere bañar en Shabbat por alguna necesidad, lo hace con agua fría. Insisto, bañarse con agua caliente tiene otros problemas, no solamente calentar el agua. Hay muchas más melajot que están involucradas en esta acción de bañarse en Shabbat con agua caliente. ¿Ya? Entonces, independiente si el Dush Shemesh, el calentador es eléctrico o al sol o con paneles solares, tienen que revisar el sistema y consultarle a su rabino y mostrarle el esquemático, el plano para que él le pueda orientar y si sabes que sí puedes bañarte con esta agua, no puedes bañarte. Y también verán los otros detalles que son más específicos con respecto al baño. Otro sistema que podría haberse involucrado en esto es el tema de la plata de Shabbat. Dice que la plata de Shabbat en el caso de la plata de Shabbat, vamos a ver que esta alajá de Bishul no aplica exactamente de la misma manera con el tema de la plata. ¿Por qué? Porque esta plata normalmente no acostumbra a llegar a una temperatura a la cual pueda cocinar, o yo, digamos, la pueda manipular para que pueda cocinar. Normalmente esta agua, esta plata, llega a una temperatura constante. ¿Ya? Normalmente debiera ser bajo y se les do. Eso es lo normal. ¿Ya? Ahora, con respecto a calentar en Shabbat, vamos a ver, esperamos, no sé si alcanzo hoy día, pero la idea es poder ver qué cosas se pueden y no se pueden calentar en Shabbat. Ya puedes tratar de citar tanto el Psak Halajá para Sefaradín como Ashkenazim con respecto a este tema. ¿Ya? Por ejemplo, adelantándolo un poco, el Shemirah Shabbat que el Hatá, en el capítulo 1.24, escribe que una olla no puede colocarse sobre una plata de este tipo, una plata eléctrica en Shabbat, incluso si la comida está completamente cocinada. Así lo trae el Shemirah Shabbat. No es llegar y colocar en Shabbat, por ejemplo, una olla de arroz sobre la plata. El Shemirah Shabbat lo prohíbe, directamente lo prohíbe. Así también escribe el Rav Mordejai Eliyahu, pero el Rav Ovadia Yosef lo permite. ¿Ya? Aquí tenemos ahora, una solución que nos trae el mismo Shemirah Shabbat es que nosotros sobre la plata de Shabbat coloquemos una olla vacía y sobre esta olla vacía o una bandeja o una fuente vacía la colocamos sobre y sobre esta colocar la comida. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la comida solamente se entibie y no logre calentarse en demasía. ¿Por qué? Porque podría darse la situación de que quizás se cocine, el hecho de que se empieza a tostar, se empieza a quemar la comida, ya es como que lo estuviera cocinando. Y si ustedes hacen una prueba, por ejemplo, si colocan una bandeja de arroz sobre la plata de Shabbat directamente y la dejan mucho tiempo, se van a dar cuenta de que el arroz abajo se empieza a quemar. Eso ya sería un problema para los ashkenazim. Y para los sefaradín que van como el Rav Mordejai Eliyahu, eso estaría prohibido, sería como cocinar. Para el Rav Ovadia Yosef, no.
Dice, no, ¿por qué? Porque ya estaba cocinado el arroz, se quemó, no importa, no hay bishul ahar bishul, no hay cocción después de la cocción. O sea, hay un majloket ahí. Vamos a ver más detalles sobre eso en el siguiente seif. O en los siguientes seif. Vimos en el seif 4 lo siguiente. Una comida que está completamente cocinada, que se ha enfriado, no puede ser recalentada por causa de la melajá de bishul. Así parte el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch nos dice, una comida que fue cocinada, que se ha enfriado, no se puede recalentar en Shabbat. Sí, tal cual. ¿Qué dice el Ramá? Algunos Yeshombrim, algunos sostienen que esto es solo si la comida es mistamek beyafelo. Significa que la comida, a medida que se fue recocinando, se fue mejorando. En ese caso estaría prohibido. Pero si la comida, cuando yo la cocino, la coloco sobre la plata, la recaliento en Shabbat, se empieza a dañar, entonces no estaría prohibido. Continúa el Shulchan Aruch y dice, comida que no está completamente cocida, aun si está cocida al grado de Mahal Ben Drosai, dijimos que Mahal Ben Drosai es 1/3 de la cocción total. Por ejemplo, una comida que se cocina en 60 minutos, si yo la cocino en 20, ya se considera cocinada, quemó Mahal Ben Drosai, o sea, ya es comestible. Por lo tanto, el Shulchan Aruch dice, la comida que no esté completamente conocida, aún así, si está cocida el Mahal Ben Drosai, está a 1/3 de la cocción, e incluso si la comida está caliente, todavía está caliente, pero a un grado de 1/3, es asur seguir cociéndola en Shabbat. El recalentamiento que es asur solo aplica con comida que contiene líquido. Y aquí nos trae una cosa interesante. El Shulchan Aruch nos dice, anteriormente nos dijo, está prohibida recalentar la comida en Shabbat, pero ahora nos dice, pero yo estaba hablando de una comida que tiene líquido. Quiere decir que si la comida no tiene líquido, es seca, para el Shulchan Aruch estaría permitido recalentarla en Shabbat. Por eso dice, pero una comida sólida, sin líquido, puede ponerse incluso en agua caliente dentro del Shabbat. Por ejemplo, sacar del termo de agua caliente y colocar adentro alguna carne que esté cocinada, pero que esté fría, y la coloco dentro del agua y seguramente va a cambiar su textura, va a cambiar su color, está kasher, porque ya está cocinada. Un ítem de comida sólida, cualquier comida sólida que no ha sido cocinada antes de Shabbat, no puede ser sumergido en agua caliente en Shabbat, pero se puede derramar agua caliente en Shabbat con la excepción de comida cruda con sal y un pescado que se llama kuliat aispanim, que no requiere mucha cocción y que al derramar agua caliente sobre esto se completa la melajá. Aquí está hablando, y aquí vamos a entrar al concepto más adelante del té. Por ejemplo, una comida que se cocina muy rápido, yo no le puedo agregar agua caliente. Va a hacer irui con agua caliente. ¿Por qué? Porque esa comida, como se cocina muy rápido, con un poco de agua caliente que le caiga, se va a cocinar rápidamente y eso estaría prohibido. Pero si es algo duro, de acuerdo a lo que está diciendo el Shulchan Aruch, si una comida dura, que por agregarle un poco de agua caliente directo, un chorro de agua caliente, no se va a cocinar rápido, entonces no estaría prohibido. Ahora, esta comida, el caso que trae es el caso de un pescado llamado kuliat aispanim. Hoy día, para ponerlo en contexto, ¿cuál sería ese caso? Por ejemplo, no sé si conocen estas anchovetas en aceite. ¿Ya? Son unos pescaditos normalmente de color café, muy salados, vienen en aceite. Estas anchovetas, la preparación dura 6 meses. Yo cuando trabajé en kashrut en Perú, estuve haciendo kashrut de anchovetas. En la zona de Pisco, no sé si hay gente peruana aquí escuchando, pero en la zona de Pisco, Perú, está lleno de empresas de anchovetas. Ya, certifiqué varias empresas de esas. ¿Y cómo es el proceso? Se consigue la anchoveta o sardina. Por un tema de tamaño, a la sardina se le llama anchoveta. Por un tema de ley, las sardinas que tienen cierto tamaño, que son un poco más grandes que las sardinas normales o las sardinas promedio, se les llama anchovetas. Estas anchovetas se limpian, se lavan y se ponen en sal, en barriles plásticos grandes, y se cubren con sal por 6 meses. De hecho, sobre la tapa le colocan ladrillos porque esto empieza a fermentar, ¿ya? Y estas sardinas durante 6 meses están bajo proceso de salado,
y las sardinas cambian un color y quedan un color café que ustedes conocen. Después esto se lava, se le sacan las espinas, se limpian bien y se meten en frasquitos con aceite. Ese tipo de pescado vendría siendo este pescado Kuliat hispanín, que no habla el alajá. Quiere decir que es un pescado que pasa por un gran proceso de salado. ¿Por qué? Este pescado ya está casi cocido. De hecho, nosotros alágicamente sabemos que la melijá es como una cocción. ¿Ya? El salado es como una cocción. Entonces, imagínense, pasó 6 meses. Ese pescado está prácticamente cocido. Entonces, yo le agrego un poquitito de agua caliente y se va a recocer. ¿Ya? Entonces, eso está prohibido. Esto también aplicaría para el té, para las hierbas. ¿Ya? Agregarle un poquitito de agua caliente y se va a cocer muy rápido porque las hierbas se cocinan muy rápido. ¿Ya? Lo vamos a ver la alajá con respecto al té, a la hoja de menta, lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ir punto a punto con respecto a este seif. 1. Recalentar la comida en Shabbat es un mahloque. ¿Ya? Yo puedo hoy día en la práctica recalentar una comida en Shabbat, es un mahloque entre los diferentes poskim. Hay diferencias prácticas entre sefaradim y ashkenazim, e incluso dentro de los sefaradim y dentro de los mismos ashkenazim hay discusiones. Así que vamos a ir viendo caso a caso cuando para algunos es mutar, cuando para otros es asur. Sólido versus líquido. También el Shulchan Aruch nos trajo el caso o la diferenciación entre una comida que es sólida y otra que es líquida. Por ejemplo, el Shemirah Shabbat Keil Hatá en el capítulo 1.5 o alajá 5 señala que como regla general, con los líquidos se transgrede la prohibición de cocinar, incluso si los líquidos solo alcanzan la temperatura de Yaseledbo. O sea, cualquier líquido que esté frío, incluso si fue cocinado previamente, pero está frío, cualquier líquido frío, que yo lo llevo a una temperatura de Yaseledbo, transgredí. En el caso de los sólidos, la transgresión se produce cuando se cocina un tercio. Por ejemplo, una comida cruda llegó a un tercio de la cocción en Shabbat, estaría prohibido. ¿Ya? Entonces, la comida sólida tampoco es llegar y ponerla sobre la plata, aunque esté cruda, ¿ya? Aunque sea sólida. Está prohibido. Ahora, la cocción adicional también está prohibida hasta la etapa en que el líquido o la comida se cocine por completo. Como veremos más adelante, vamos a ver los diferentes casos. Ahora, los poskim discuten cuándo nosotros decimos que la comida es líquida o cuándo nosotros decimos que la comida es sólida. Ustedes me van a decir, pero Rabino, ¿el arroz es sólido o líquido? Bueno, obviamente es sólido. Pero ¿qué pasa con un pollo que tiene salsa? O un chole, que es mitad sólido, mitad líquido. Bueno, va a depender del tipo de chole o de jamín, si tiene más o menos agua. ¿Qué pasa con un estofado? ¿Es sólido o es líquido? Entonces vamos a ver las diferentes opiniones. La Mishnah Brura, ¿qué nos dice la Mishnah Brura? En el Seif Katan, Lamed Bet, en el Seif Katan 32 de este Shulchan Aruch, Simán 318, nos dice que no puede haber nada de líquido. Para que la comida se considere sólida, la comida tiene que ser 100% sólida. No puede tener nada de líquido rodeando. Ahora, igual da a entender la Mishnah, dice los Mefarshim, que se entiende de la Mishnah que quizás un poquitito de agua podría, una humedad, quizás no líquido alrededor, pero sí la comida puede estar un poco húmeda, ¿ya? Un poquitito húmeda, pero por fuera. No una poza de agua al lado de un trozo de carne, sino que la carne puede estar un poco húmeda, pero no puede haber líquido alrededor. Así entienden los Mefarshim de lo que quiso decir la Mishnah Brura. Ahora, el Shulchan Aruch Rav dice que, escribe que no debe haber nada de líquido, pero absolutamente nada, ni siquiera sobre la superficie. Por ejemplo, un arroz sería 100% seco. Pero si este arroz quedó un poco húmedo, así como el arroz con el que se hace el sushi, que es un arroz húmedo, estaría prohibido. Pero un arroz seco, normal, que uno acostumbra a comer, debería estar permitido. O por lo menos estaría dentro de la categoría de sólido. No necesariamente está permitido. Vamos a ver las opiniones más adelante. El Igrot Moshe, el libro de Alajá escrito por el Ram Moshe Feinstein,
él nos dice que uno tiene que ser estricto al respecto y solo ser indulgente en caso de una gran necesidad. Por ejemplo, la comida se tiene que considerar sólida cuando es sólida, así como dijo el Shulchan Aruch Harav, o sea, es completamente sólida. Y en caso de necesidad, podríamos seguir la Mishnah Berurah que dice, en verdad tiene que ser sólida y podría tener algo de humedad alrededor. Así nos dice el Igrot Moshe. Ahora, ¿qué nos dice el Yalkut Yosef? El Yalkut Yosef, escrito por el Rabbi Isaac Yosef, el hijo del Rabbi Yosef, que sigue los dictámenes del Rab Obadiah Yosef, escribe que la halajá estricta concuerda con la opinión de la Mishnah Berurah. Es decir, que la comida tiene que estar seca, ¿ya? Que podría tener algo de humedad sobre la superficie. Sin embargo, ¿quién es Mahmir? Dice el Yalkut Yosef, ojo con esto, ojo con esto. ¿Quién es Mahmir? ¿Quién es estricto? Dice el Yalkut Yosef. Sin embargo, ¿quién es estricto? Es decir, que no calienta comida en Shabbat, que tiene un poquitito de líquido, recibe y merece una braja. O sea, el mismo Yalkut Yosef, vamos a ver más adelante, que permite recalentar, pero de todas maneras, el Yalkut Yosef dice que va a recibir braja aquel que se abstiene de calentar o recalentar una comida que tiene un poco de líquido. O sea, para el Yalkut Yosef, la comida tiene que estar 100% seca. También, eso con respecto a la cantidad de líquido. Vamos al tema de la frío-caliente. Vamos a ir viendo los casos más adelante. Estamos viendo los conceptos ahora, para los que se están entrando recién a la clase. Comida fría o caliente. ¿Qué se considera frío o qué se considera caliente? Para los sefaradí, mientras la comida no sea menos que Yosel Edbo, aunque se haya enfriado un poco, aún se considera caliente. ¿Ya? Así lo trae la Mishnah Berurah también, y así lo entendieron los sefaradín de la Mishnah Berurah en el Seif Katan 24. ¿Ya? O sea, mientras no sea menos que Yosel Edbo. ¿Cuánto es Yosel Edbo? Entre 42 grados Celsius y 45 grados Celsius. 42 grados Celsius dice el Rab Mordejai Eliyahu, 45 grados Celsius dice el Shemirat Shabbat que el Hatá. Más o menos entre esa temperatura. Por lo menos 42 grados Celsius se considera todavía caliente. Para los Ashkenazim, mientras la comida no se haya enfriado completamente, todavía se considera caliente. Eso lo trae el Ramá en el Seif 15. ¿Ya? Si la comida todavía está tibia, todavía se considera caliente. No necesariamente tiene que estar ahí soledo. Ahí vemos que el Ramá es más indulgente al respecto. Una comida en relación a el concepto de Gemar Melajá o Kuliat. Tal como escribió el Mejaber, está prohibido concluir una melajá en Shabbat. Gemar melajá. Gemar melajá es terminar, completar, ¿ya? Completar la melajá. Por eso traíamos el caso del pescado. Este pescado que pasó por un proceso salado, está prácticamente cocinado. Por lo tanto, si yo le agrego una pequeña cantidad de agua, yo estaría completando la melajá, la prohibición, el trabajo prohibido. Gemar melajá. Eso dice el Shulchan Aruch, está prohibido. Terminar la melajá en Shabbat. Partí la melajá antes de Shabbat, pero yo la terminé en Shabbat. Eso está prohibido. También el Shulchan Aruch trae este caso del pez. Y este pez, como les dije anteriormente, era un pez que se salaba antes, ya por un largo tiempo, y se hacía comestible. Y después agregándole un poquito de agua caliente, ya se terminaba de quedar en forma comestible. Otro concepto también que es traído en este seif, que se deriva de este concepto de Imar Melajá, es Biur Alajá Kuliat. ¿Qué significa? Que es cualquier cosa que es muy suave, de una textura muy suave y fina, que se puede cocinar rápidamente. A eso se refiere cuando hablamos de Kuliat. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿qué podemos aprender? Que estas cosas que se calientan o se cocinan rápidamente en Shabbat están prohibidas de calentar en Shabbat. Por ejemplo, el té en Shabbat. ¿Se puede preparar un té en Shabbat? ¿Se puede preparar un té en Shabbat?
Hay muchos que preparan té. ¿Ya? La pregunta es, ¿se puede preparar en Kli Rishon, Kli Sheni, Kli Shelishi? O Bichlal, que no podemos preparar té, de nada. ¿Ya? Vamos a ver que hay diferencias de opinión. Las hojas de té son muy finas y son muy suaves. Y por lo tanto, se cocinan fácilmente. Ahora, ¿qué dicen los Rabanim al respecto? Vamos a ver 3 shitot. Primero, la Mishnah Brura. La Mishnah Brura en el Simán, en el Seif Katan 39 del Simán 318 del Shulchan Aruch, nos trae un método cómo preparar té. Así, preparar té con agua caliente directo en Shabbat está prohibido. ¿Ya? Para todos. Tomo una bolsita de té, lo coloco en un vaso y le agrego agua caliente en Shabbat, está prohibido. ¿Ya? Eso no hay discusión, está prohibido. Kli Rishon, prohibido preparar té. ¿Por qué? Por esa halajá que dice el Shulchan Aruch, ¿ya? Que cualquier cosa suave, fina, o este pescado que se cocina fácilmente, agregarle un poquito de agua de un Kli Rishon, está prohibido. De ahí se traspasa a cualquier alimento que se cocine rápidamente o cambie su apariencia rápidamente. Entonces la Mishnah Brura nos dice que para preparar el té en Shabbat tenemos que prepararlo de la siguiente manera. Primer método. Se debe derramar agua sobre las hojas de té a partir de un Kli Rishon antes de Shabbat. O sea, yo cocino las hojas del té, la bolsita de té, antes de Shabbat. Mientras se derrama, se debe revolver las hojas para que el agua caliente no las toque para que el agua caliente no las toque por todos lados. Aún mejor sería hervir las hojas en una olla antes de Shabbat. O sea, lo ideal sería hervirlas, o sea, preparar el té hirviéndolo antes de Shabbat. Pero no solamente agregándole agua, sino que hervirlo. Ese es como el método principal que nos trae la Mishnah Brura. O sea, cocinar antes estas bolsitas de té, o en este caso el té en hierbas, ¿no? en una tetera. Luego se drena el líquido, se drena el líquido de las hojas y dejamos este líquido como una esencia. Entonces después en Shabbat uno es como preparar, pone el agua en la taza y después sobre esta agua caliente que está en la taza agregamos la esencia. No importa que esté fría, pero ya se puede tomar esa esencia de té en Shabbat. Esa es la forma, el primer método, digamos el más correcto que trae la Mishnah Brura. La otra forma, ¿ya? La otra forma, que también el Sharet Zion dice que esta es la mejor forma, ¿ya? Mejor que la anterior de la Mishnah Brura, dice que se debe preparar la esencia de té siguiendo los pasos anteriores, o sea, antes de Shabbat cocinar las bolsas de té o el té en ramas, después drenar el líquido, se deja la hoja de té reposando en agua hirviendo y luego se usa el líquido como una esencia. O sea, disculpen, en el primer método se tomaba aquí me confundí. El primer método era tomar las hojitas de té y volver a utilizarla en Shabbat. Pero el segundo método es tomar la esencia. Disculpen, ahí me confundí los dos métodos. El primer método de la Mishnah Brura es cocinar las bolsas de té, cocinar las hierbitas, después sacar estas hierbas y tomarlas y volver a calentarlas en Shabbat, agregarle agua caliente y ya estaban cocinadas. Ahora, eso pierde un poco de color, de sabor, ya, porque se va perdiendo a través de la cocción. Pero el segundo método que nos trae el Sharet Zion de la misma Mishnah Brura es que en vez de tomar las hierbas, tomo la esencia. ¿Ya? Son las dos formas. Ahora, el segundo método dice que es mejor, ¿ya? Que es tomar la esencia. Ahora, el Rabbi Yosef en su libro Jason Obadía, no en el Yaku Yosef del Rabbi Isaac Yosef, sino que en el libro Jason Obadía, en la página 326 del Jason Obadía, ¿qué nos dice el Rabbi Yosef? El Rabbi Yosef escribe que está prohibido verter agua caliente sobre el té en Shabbat, porque estaría cocinándolo. Por lo tanto, se debe preparar el té antes de Shabbat. Es decir, cocinar las hojas de té o los saquitos de té con agua caliente y después en Shabbat se puede incluso usar con agua caliente estas bolsitas de té. O sea, de acuerdo al primer método de la Mishnah Brura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo al Shulchan Aruch, ein bishul achar bishul. O sea, no hay bishul achar bishul, no hay cocción después de cocción. Entonces, el Rabbi Yosef dice que el método es el primer método de la Mishnah Brura, cocinar las bolsitas de té y después esta bolsita de té usarla.
el segundo método de la Mishnah Berurah era tomar la esencia. También, por otro lado, el mismo Jasón Obadía, pero ahora en la página 378 del Jasón Obadía, trae otra opción para tomar el té en Shabbat. Si no lo cociné antes de Shabbat, trae una nueva opción. Y esta señala que se puede usar una bolsita de té en un kli sheini, incluso con agua caliente sobre Yasoledbo. Pero que como hay quienes discuten a esto, es mejor ser estricto y prepararlo en un kli shelishi. ¿Ya? Entonces, el Jasón Obadía nos dice, bueno, si yo no preparé el té en Shabbat, o sea, en previo Shabbat, lo que yo tengo que hacer es poner la bolsita de té en un kli shelishi. ¿Eso qué significa? Saco agua caliente del jarro del termo de Shabbat en una taza. Esta taza pasa a ser un kli sheni. Esta taza, esta agua que está en esta taza, la agrego o la vierto sobre otra taza. Y esta taza ahora sería el kli shelishi. Recién en ese kli shelishi podría agregar la bolsita de té cruda, que no pasó por ningún proceso antes de Shabbat, en el Shabbat, no pasó por ningún proceso de cocción. Completamente cruda, el Rav Bahía Yosef dice que estaría permitido. De acuerdo al Rav Yosef, en kli shelishi estaría permitido prepararte, pero no en kli sheni. ¿Por qué? Porque en kli sheni hay mucho más loquet y en kli rishon vichlal que está prohibido. Entonces, hasta ahora tenemos dos opiniones. Mishnah Berurah hay que prepararlo antes de Shabbat, ya sea si en Shabbat después tomamos la esencia o las ramitas o las bolsitas, pero hay que prepararlo antes de Shabbat, de acuerdo al Jasón Obadía. Trae dos opciones, prepararlo antes de Shabbat o en Shabbat prepararlo en un kli shelishi. ¿Qué nos dice el Ram Mordejai Eliyahu? El Ram Mordejai Eliyahu en el libro Mamá Mordejai, capítulo 53, 60, 61, nos trae que está completamente prohibido preparar una bolsa de té, incluso en kli shelishi. O sea, está en desacuerdo con el Jasón Obadía y no se puede preparar nunca un té en Shabbat ni en kli shelishi. O sea, eso significa que no se puede. La única forma que nos trae el Jasón Obadía es como nos trajo la Mishnah Berurah, es decir, que hay que preparar el té antes de Shabbat. Entonces, tenemos hasta ahora tres opiniones. El Mishnah Berurah, que hay que preparar el té antes de Shabbat. El Jasón Obadía, que se puede preparar en Shabbat en kli shelishi. Y el Mamá Mordejai, que opina como la Mishnah Berurah. Ahora, ¿qué nos dice el Shemirat Shabbat Keil Hatá? El Shemirat Shabbat Keil Hatá también posee como la Mishnah Berurah, que hay que preparar el té antes de Shabbat. Por lo tanto, con respecto al té, tenemos cuatro opiniones, tanto para Sefaradín como Ashkenazim. Para Ashkenazim está completamente prohibido preparar un té en Shabbat. Lo que hay que hacer, ese té, prepararlo antes de Shabbat y después en Shabbat uno ya podría utilizar, ya sea la esencia del té o las bolsitas que ya fueron cocinadas previamente, ¿ya? Para los Ashkenazim. Para los Sefaradim tenemos dos opiniones. La del Jasón Obadía, que podemos preparar el té, de la bolsita de té cruda en un kli shelishi. Y tenemos la opinión del Rav Mordejai Eliyahu, que dice que también hay que prepararlo antes de Shabbat, así como lo preparan los Ashkenazim. ¿Se entiende? Eso es con respecto al té. Ahora, de todas maneras, ustedes me preguntan cómo ustedes tienen que hacer. Tienen que preguntar a su rabino, ¿ya? Él les va a decir, de acuerdo a la costumbre que ustedes tienen, si son sefaradín, son ashkenazí, y cuál es la línea, ya, cuál es la shitá que ustedes tienen con respecto a este tema. ¿Ya? Yo cumplo con citarles cuáles son las diversas opiniones. Quizá hayan opiniones más, por lo menos la mayoría de las opiniones al respecto se pasean entre esta opinión del Rav Obadía Yosef o la opinión de la Mishnah Berurah. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las hojas de menta de té? El Mamá Mordejai escribe que el caso de las hojas de menta es similar al del té. ¿Por qué? Porque las hojas de menta de té se cocinan rápidamente. Entonces, de acuerdo al Rav Mordejai Eliyahu, no se pueden cocinar en Shabbat, no se le puede agregar al té caliente, porque se cocinarían rápidamente. Pero el Jasón Obadía, como que dice que no habría problema en kli shelishi, entonces en el mismo té que se preparó en kli shelishi, obviamente se podría agregar la hojita de menta de té. ¿No? Eso es muy parecido. Otros casos prácticos al respecto. Pregunta, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en esta clase. ¿Es mutar poner un schnitzel frío
arroz o cualquier comida sólida, fría y cocida sobre la plata de Shabbat? Pregunta de examen. ¿Es posible? ¿Qué dice el Psak Halajá para los sefaradim? De acuerdo al Rab Ovadia Yosef, es mutar calentar en Shabbat el schnitzel, el arroz o cualquier comida sólida y que esté fría, sólida. También, de acuerdo al Rab Mordejai Eliyahu, es asur y solo podría recalentarse si sobre la plata de Shabbat se coloca una olla o una bandeja vacía y sobre esta colocamos la comida. ¿Para qué? Para que la comida no se logre calentar completamente, sino que solamente se entibie. ¿Ya? Entonces, entre los sefaradín tenemos un machloket. De acuerdo al Rab Yosef, se puede calentar la comida sólida, sacarla del refrigerador, de la nevera en Shabbat y colocarla sobre la plata, directamente sobre la plata de Shabbat que está caliente. Si es sólida la comida, de acuerdo al Rab Yosef, se puede. De acuerdo al Rab Mordejai Eliyahu, está prohibido colocarlo directamente sobre la plata. Si la comida es sólida, solamente se podría sobre una bandeja que ya está sobre la plata o otra olla que está sobre la plata. Para los ashkenazim también está prohibido y tendrían que hacer de la misma manera que escribió el Rab Mordejai Eliyahu, es decir, colocar sobre la plata una olla, una bandeja y sobre esta colocar la olla a calentar. ¿Qué pasa con una sopa que está fría? Saco del refrigerador, de la nevera, una olla de sopa fría. Esta olla de sopa, ¿la puedo colocar sobre la plata en Shabbat? De acuerdo a los sefaradim, estaría prohibido lo que dijo el Shulchan Aruch. Una comida sólida está permitido recalentar, pero una comida líquida está prohibido. Pero el Rab Yosef, que también dice que está prohibido una olla, colocarla sobre la plata caliente en Shabbat, pero el Rab Yosef trae un arreglo, trae una opción para poder colocarlo. Por ejemplo, la persona que acostumbra a colocar un Shaon Shabbat, un timer, a la plata, para que se encienda y se apague cada cierta hora, si la plata está apagada en un momento, yo ahí podría colocar la olla con sopa sobre la plata y que después se encienda. El Rab Yosef permite eso. Obviamente la sopa ya estaba calentada previamente. El Ramban también, el Ramban lo permite. Para que sepan, el Ramban Maimónides permite incluso colocarla directamente sobre la plata, porque para el Ramban no hay bishul ajar bishul, no hay cocción después de cocción, incluso para el agua. Entonces los taimaní pueden sacar la olla de sopa y colocarla directamente sobre la plata, incluso si la olla está fría y la plata ya está encendida y está caliente. No hay ningún problema. Ahora, de acuerdo al Rab Mordejai Eliyahu, está prohibido, completamente prohibido, incluso si está con Shaon Shabbat, incluso si se apaga y está apagada en ese momento, incluso en ese momento está prohibido colocar la olla de sopa. ¿Por qué? Porque para el Rab Mordejai Eliyahu, el Shaon Shabbat no se puede usar en la plata de Shabbat. ¿Ya? Vamos a estudiar cuando estudiemos Atmaná. El Rab Mordejai Eliyahu dice que colocar un Shaon Shabbat en la plata de Shabbat es Atmaná. ¿Ya? Vamos a ver qué significa eso más adelante. Está prohibido para el Rab Mordejai Eliyahu. Y para los ashkenazim también está prohibido en todos los casos colocar una olla de sopa sobre la plata, incluso si la plata está apagada en ese momento. Recalentar un trozo de carne, pero que está con salsa, que este es el intermedio. Ya vimos uno sólido, vimos un líquido y ahora vamos a un intermedio. Tiene sólido y líquido. Un trozo de carne con una salsa. Un rotef así de tomate, puede ser, de lo que sea. Entonces va a depender, en este caso, del machloket que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Entre la Mishnah Berurah, entre el Shulchan Aruch Arav, entre el Igrot Moshe y el Yakut Yosef, si la comida se considera sólida o líquida. ¿Ya? Ahora, en términos generales, el Jason Ovadia, en la página 337, reglamenta que está prohibido. ¿Ya? Cuando tenemos un trozo de carne que tiene salsas, está prohibido colocarlo en una plata si la plata ya está caliente. Obviamente, si la plata está apagada, con timer, puede colocarla. Si colocamos una sopa, calvajomer, que se puede colocar una carne con salsa. Pero si la plata ya está caliente, el Rab Ovadia Yosef también lo prohíbe. ¿Ya? Y así es la opinión para los ashkenazim también, obviamente. Porque incluso para los ashkenazim, colocar comida caliente está prohibido directamente sobre la plata. Otro ejemplo práctico para esto es, yo puedo prepararme un café con agua caliente y agregarle leche fría, sacar de la nevera.
La leche fría que hoy día nosotros compramos está completamente pasteurizada. Quiere decir que ya pasó por un proceso de cocción. Entonces los jajamín no lo consideran igual que el agua. No tiene el mismo din que el agua, que incluso si el agua se enfrió, aunque haya estado caliente, está prohibido recalentarla en Shabbat, pero en el caso de la leche no. Por lo tanto, si yo tomo un café caliente en Shabbat, puedo agregarle leche directamente de la nevera, aunque esté frío, puedo agregarle, no hay ningún problema. Así es la halajá para Sefaradim, así es la halajá para Ashkenazim. Por último, el Seif 5, voy a tratar de terminar, voy a leerlo más rápido. Dice el Seif 5 del Simán 318, que ya lo leímos en hebreo, ahora lo vamos a leer en español. Dice, hay una opinión que señala que se transgrede el isur de bishul si un ítem asado o horneado, una comida asada u horneada, es subsecuentemente cocinado en un líquido. Por lo tanto, está prohibido poner pan, incluso en un cliché líquido que esté allá soledo. Sin embargo, hay opiniones que lo permiten. Dice el Ramá, en un cliché también hay quienes son indulgentes y permiten incluso ponerlo en un kli rishon. La costumbre aceptada es ser cuidadoso de no poner pan incluso en un kli sheini mientras sea ya soledo. ¿A qué nos lleva todo esto? A la siguiente pregunta. ¿Está permitido poner pan o matzá en la sopa? En Shabbat es muy usual tomar sopa, ¿ya? Un plato de entrada en Shabbat, una sopa caliente con sus bolitas de matzá. ¿Podemos untar el trozo de la jalá en esta sopa? El Jason Obadía, en la página 306, posee que mutar poner pan o matzá dentro de la sopa, ya que no hay bishula jarafia. De acuerdo al Rab Obadía Yosef, algo que fue horneado, después se puede cocinar porque ya no hay cocción. Ya se considera cocción. Para el Rab Obadía Yosef, afiá, lo que es horneado, tzliá, lo que es asado o cocinado es lo mismo, o toda bar. No, una o la otra es exactamente lo mismo. Entonces, como es lo mismo, ein bishul ahar bishul, en este caso, ein bishul ahar afiá, no hay cocción después de que algo fue horneado. O sea, ya está cocido, se que puede calentar, no hay ningún problema. Entonces, para el Rabbi Yosef, yo puedo tomarme una sopa caliente, sacar un trozo de jalá y untarla en la sopa. No hay ningún problema para el Rabbi Yosef. Ahora, para los ashkenazim, que siguen el dictamen del Ramá, son machmirim, y está prohibido untar este pan, esta jalá, en la sopa, si es un kli sheini. Y está caliente, obviamente. Ahora, si la sopa se enfrió, completamente fría, no habría problema. ¿Ya? Y así también el Ram Mordejai Eliyahu posee de la misma manera. O sea, un plato de sopa caliente yo no puedo untar la jalá. Si lo unto la jalá, estaría cometiendo una prohibición de bishul. Para los sefaradín está permitido, para los kenazim está prohibido. Y para los sefaradín que van como el Ram Mordejai Eliyahu está prohibido también. Los crotones, ¿ya? ¿Cuáles son los crotones? Los crotones, aquí está la figura. Los crotones son estos trocitos de pan que se colocan se le agregan a la sopa, ¿ya? Estos crotones. Los crotones tienen el estatus de comida cocinada. Exactamente no es igual que el pan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los crotones normalmente se fríen en aceite, mucho aceite. Y el Shemirat Shabbat, el Rab, según el dictamen del Rab Shlomo Zalman Auerbach, cuando una comida se fríe en aceite, pero mucho aceite, digamos que flota en el aceite, tiene el din de bishul, no de tigun, no de freír, tiene el din de bishul. Por lo tanto, es como que ya estuviera cocinado, no frito, ni horneado, ni asado. Tiene el din de bishul. Por lo tanto, se pueden agregar a la sopa, no hay ningún problema. Uno puede comprar crutones o puede preparar sus propios crutones antes de Shabbat y agregarlo en la sopa. No es igual que la jalá directamente. La jalá o el pan es otra cosa para los ashkenazim. Para los sefaradín o todabar no hay ningún problema, todo es lo mismo. Otro tipo de comida, también se debe actuar con rigor y no poner ninguna comida cruda al lado de comida caliente en un kli sheini. Por ejemplo, uno a veces comete el error de le sirven la comida un trozo de carne caliente, un trozo de pollo caliente o una papa caliente y encima le coloca ensaladas, lechuga, tomate y este tipo de verduras que están crudas. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque en este caso la carne y la papa, dice la halajá que tiene el din de davar gush. Davar gush es como un ítem
importante que retiene calor, un ítem sólido, una comida sólida que tiene la capacidad de retener calor. Es como que fuera un kli rishon, es como que todavía estuviera en el kli rishon en la olla. Entonces, un trozo de carne caliente, yo la sirvo sobre el plato y le agrego ensaladas, con esa carne estaría cocinando las ensaladas. Eso estaría prohibido. En eso hay que tener cuidado, sobre todo si es un kli sheini. Y así también lo trae el Igrot Moshe. No, como el Igrot Moshe dice, el Rav Moshe Feinstein, no todas las comidas se pueden colocar juntas en un kli sheini. ¿Por qué? Porque puede pasar esta situación. Ahora, eso en detalle lo vamos a ver en más adelante. Eso aquí lo estamos citando, pero más adelante se va a ver en detalle en este mismo Simán 318. Otra forma de cocción sería un pollo cocinado cerca de un fuego. Es asur poner una pieza de pollo, un trozo de pollo cocido cerca de un fuego abierto, porque este es asará. Por ejemplo, tenemos una llama, la llama de la estufa la dejamos encendida antes de Shabbat y quedó ahí. Yo no puedo colocar un pollo que esté cocinado, por mucho que esté cocinado, cerca de ese fuego y que ese fuego lo vaya secando. Porque si lo va secando, lo va deshidratando, yo lo estaría asando y eso estaría prohibido. ¿Ya? Porque hay bishul, así como hay bishul, ajar afiado, ajar tzriá después de asado, horneado, también hay bishul, hay asado después de cocinado. Eso lo que dice el Ramá para los ashkenazim. Para los sefaradíes ya vimos que no hay problema. Ahora, también se me olvidaba, supongamos que yo hice un asado, hacer una carne a la parrilla, en el fuego, en el carbón. Un asado, no cocinado, asado. Si esta carne yo la asé, y yo después en Shabbat la quiero calentar en la plata de Shabbat, para los sefaradí estaría permitido, pero para los ashkenazim estaría prohibido. ¿Ya? Por lo tanto, si usted es ashkenazí, o es sefaradí que va como la shitá del Ben Ish Hai, del Kaf HaChaim, del Rab Mordejai Eliyahu, si preparó una carne asada antes de Shabbat, no la puede calentar en Shabbat. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Si yo voy a preparar un asado, en mi caso particular, por ejemplo, yo voy a preparar un pollo asado a la parrilla antes de Shabbat para comérmela en Shabbat, la cocino antes, la caliento en agua, se cocina y después la aso. Entonces ya está cocinada y asada antes de Shabbat. Y después en Shabbat la puedo calentar sin ningún problema. Ahora, si usted va como el sac del Rabbi Yosef, no tiene que hacer nada. La puede asar antes de Shabbat y después en Shabbat la puede calentar. No hay ningún problema. Ahora, Bediabad. ¿Quién nos dice esto? La Mishnah Brurá en el Seif Katá 46 dice, Bediabad. Bediabad significa post facto, ya lo hice. Lo hice sin querer o no me di cuenta. Si pusiera una comida asada u horneada en un kli rishon o una fuente de calor, la comida sigue estando mutar. Supongamos que ustedes asaron la carne antes de Shabbat, hornearon un pan antes de Shabbat, y en Shabbat sin darse cuenta ya la pusieron sobre la plata y se dieron cuenta, verdad que esto está prohibido porque la Mishnah Brura lo prohibió, o el Ramo Lejai lo prohibió, y ustedes siguen esa shitá, pero ya lo hicieron, igual sigue estando kasher, dice la Mishnah Brura. No se pierde. ¿Por qué? Porque de todas maneras el Shulchan Aruch dice que está permitido, de hecho el Hassan Ovaya también dice que está permitido. Entonces, en verdad, no se pierde. ¿Ya? Ahora, lejatjila para los que siguen a priori, antes de hacer la acción, para los que siguen la opinión de, digamos, la opinión, la shitash que nací, no lo pueden hacer lejatjila, solamente Bediabad si ya ocurre. Ahora, colocar una jalá sobre la plata de Shabbat, calentar la jalá, calentar el pan en la plata de Shabbat, ¿se puede o no se puede? Obviamente, la respuesta sale sola. De acuerdo al Rabbi Yosef, se puede poner la jalá en la plata de Shabbat directamente sobre la plata de Shabbat, pero de acuerdo a los Ashkenazim está prohibido en Shabbat colocar la jalá sobre la plata de Shabbat. El Rab Mordejai Eliyahu dice que se puede colocar la jalá sobre el termo de agua que está sobre la plata de Shabbat o un termo de agua que está aparte, eléctrico. ¿Por qué? Porque ahí la jalá solamente se va a entibiar en Shabbat, pero no va a lograr formar esa costra que se forma si yo la coloco sobre la plata directa. Si yo coloco la jalá en Shabbat sobre la plata, se va a formar una costra. Y esa es la costra que quiere evitar el Ramá y la posición de los Ashkenazim. El Rabbi Yosef dice, no, da lo mismo, se formó esa costra si ya está cocinado, no hay problema. Entonces, para los sefaradim que van como el Rabbi Yosef, se puede poner la jalá en la plata de Shabbat, para el resto está prohibido.
¿Qué pasa con el café? El café, hay dos tipos de café, shahor y café instantáneo. El café shahor, café negro, muy típico de acá de Israel. Café muy oscuro, con sedimentos. ¿Ya? El Rab Mordejai Eliyahu escribe que primero se debe poner el café dentro de un vaso y después verter agua caliente desde el calentador hacia un segundo vaso y este segundo vaso con el agua caliente verterlo sobre el primer vaso que tenía el café. O sea, de acuerdo al Rab Mordejai Eliyahu, para tomar un café shahor en Shabbat hay que hacerlo en un kli shelishi, no en un kli rishon ni sheni, sino que en un kli shelishi. Solamente ahí podemos preparar el café. Es el caso del café shahor. ¿Ya? En el caso del café instantáneo, escribe que se debe proceder tal como el café shahor, pero que un Baal Nefesh, quien se preocupa de su alma, también lo va a preparar siempre dentro de un kli shelishi, ni siquiera en un kli sheili. También el Rab Mordejai Eliyahu dice que el mismo din del café es para el cacao. El cacao, este típico cacao para tomar con leche o para preparar a los niños su leche con café o con chocolate, ¿ya? El cacao tiene el mismo din, la misma ley que el café. O sea, idealmente tiene que ser un kli shelishi, eventualmente podría ser en un kli sheini si no está allá Soledad. Así también es el psak para los ashkenazim. En el caso del Rab Bahía Yosef, el Rab Bahía Yosef dice que tanto el café shahor, que tanto el café instantáneo, también el cacao, también el azúcar, no hay ningún problema, no hay bishul ajar bishul, incluso se podría preparar en un kli rishon. Entonces, si se fijan, con respecto a calentar una comida en Shabbat, si es kli rishon, kli sheni o kli shelishi, el mahloket principal que tenemos entre los poskim es si hay bishul, ajar bishul, si hay cocción después de cocción, o cocción después de horneado, o cocción después de asado. ¿Ya? De acuerdo al Rab Bahía Yosef, que va como el Shulchan Aruch, tal como escribió el Marán en el Shulchan Aruch, algo que ya se horneó, algo que se asó, algo que se cocinó antes de Shabbat, después de Shabbat se puede calentar sin ningún problema si está sólido. Si es líquido, no se puede calentar en Shabbat. ¿Ya? Para los Ashkenazim, algo que se horneó, algo que se asó, solamente se podría calentar en Shabbat si no llegas a Yad Soledad. Ejemplo, colocar sobre, en este caso, la jalá sobre un termo de agua, pero no directamente sobre la plata, o una comida caliente, no podría poner el pan en un plato que es kli sheni. Ahora, si fuera un kli shelishi o estuviera Yad Soledad, sí se podría. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es con respecto a FIA y con respecto al asado. Seguramente deben haber más preguntas al respecto. Vamos a ir viendo otros casos más que son prácticos también. El Simán 318 es largo, ya recién hemos visto 5 seifim del Simán 318, ya, para que se vayan preparando. El Simán 318 tiene 19 seifim, o sea, todavía nos quedan varias clases más al respecto. ¿Ya? Entonces hay cosas más prácticas, pero por lo pronto, como resumen el día de hoy, pueden calentar la comida en Shabbat, va a depender si van como la chita del Rab Bahía Yosef o son Ashkenazim o van como la chita del Rab Mordejai Eliyahu. Si tienen duda, pregúntenle a su rabino. ¿Ya? Aquí traté de citarle los casos más prácticos con respecto a la comida sólida, la comida líquida, la comida que tiene mitad sólida, mitad líquida, y el caso del café, el té y el pan, que también es muy usual. Así que bueno, vamos a dejar un par de minutos para preguntas y terminamos. Nos alargamos un poco más de la cuenta. Voy a parar el... No voy a parar el audio, la grabación. Vamos a contestar las preguntas y las vamos a grabar. Por favor, si alguien quiere preguntar, escriban en el chat y voy a mirar. Voy a estar mirando. Ah, qué buena pregunta esa. Muy buena pregunta, la que hace Yakar. Yakar dice, un ashkenazí que fue invitado a la casa de un sefaradí. De hecho, lo iba a decir, pero se me había olvidado. De hecho, esta pregunta la responde el Rab Mordejai Eliyahu. Él es sefaradí, pero ya se dieron cuenta que él va como los ashkenazim en la mayoría de la halajot.
¿Qué sucede si un ashkenazí va de invitado a la casa de un sefaradí con respecto a estas leyes, a las leyes de Bishul y la Jalá? Si no puede, dice que no hay problema para el ashkenazí, en este caso ir a la casa del sefaradí y a adecuarse a las alajot del balabait. Porque en verdad el balabait no está haciendo melajot, no está, en verdad está siguiendo el Shulchan Aruch, tal cual, como lo dice el Marán. Entonces, dice el ramo de jaleo, puede comer de su comida, puede comer de su jalá, no hay ningún problema. ¿Ya? Ningún problema. O sea, un sefaradí, en este caso, puede invitar a Ashkenazim a su casa y el Ashkenazí debiera. Ahora, también va a depender del Ashkenazí. Hay Ashkenazí que van a decir, no, que yo no quiero, porque... Pero en verdad el ramo de jaleo dice, puede, no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Ahora, no es lo mismo en Pesaj, cuando el sefaradí come kitniot y el ashkenazí no. Eso es más complicado porque eso ya es un minaj muy fuerte, ¿ya? Tanto más fuerte que la alajá misma. Otra pregunta, si el microondas es analógico, o sea, con perilla y lo dejo encendido, pero el timer apagado, cuando el timer se enciende, ¿estaría permitido el uso del microondas? No. No, el microondas está absurdo de todas formas. Con timer, sin timer, no lo permite. Sin importar la chita. Cocina de inducción. La verdad que me tendrías que explicar qué es una cocina de inducción para entenderlo, porque la verdad no lo entiendo. Hacer el café y el té en Shabbat. Como dijimos, hay un mahloket. Con respecto al té, el Rabbi Yosef permite preparar té en Shabbat en un kli shelishi. O sea, en un kli shelishi yo puedo poner una bolsita de té cruda dentro de agua caliente, pero kli shelishi, de acuerdo a los ashkenazí, está prohibido, de acuerdo al Ramo de Hailau, está prohibido. ¿Qué solución da el Ramo de Hailau o los ashkenazí? Es preparar el té antes de Shabbat. Con el té, con el café, se puede en kli sheini o en kli shelishi, dice el Ramo de Hailau, que es lo mejor. Y de acuerdo al Rabbi Yosef, incluso en kli rishon se puede preparar café. Para un ashkenazí que va a tomar sopa, la puede colocar a un no judío. No, no, porque como vimos en la clase anterior, lo que está prohibido para un judío, uno no se lo puede pedir a un no judío. ¿Ya? Uno puede pedir una melajá a un no judío siempre y cuando, supongamos, para un niño. Si uno necesita calentar la sopa para un niño, sí se puede. O para un jolé. Pero para uno, no, está prohibido. Ahora, si hay una necesidad, obviamente se puede. Igual es de rabanal, una necesidad. Pero si no hay una necesidad. Rav, un ashkenazí, si puso un pollo en la plata sin cocinar por olvido. Si el pollo estaba crudo, si el pollo estaba crudo y lo colocamos sobre la plata, para sefaradí ashkenazí está prohibido. Si el pollo está crudo. Exceso de aceite en la comida es considerado igual a comida que tenga algo líquido. Junto a las opiniones, atún es lo mismo, aceite. Se me fue. Atún en el mismo aceite que se pone en la plata para calentarlo, sería mismo de aquello que tiene una cocción rápida, como pescado que nos comentó. Exceso de aceite en la comida. Claro, el exceso de aceite, por ejemplo, una carne con mucho aceite, que es como una sopa, claro, sería como líquido. El pollo que se ha horneado y al recalentarlo ha botado jugo, no está bien. Si el pollo, pero ahí va a depender primero si el pollo es horneado, si es de acuerdo al Rabbi Yosef, se puede calentar. Y si bota jugo después, no hay problema, se puede calentar, está horneado. Pero de acuerdo a los ashkenazim, si el pollo fue horneado antes de Shabbat, en Shabbat no se podría calentar, porque hay bishula jarafia. Va a depender. Si consideramos que lo horneado después se puede calentar o no calentar en Shabbat. Esto aplica a un pollo, a una carne, al pan, a cualquier cosa que fue horneada. ¿Por qué? Porque el horneado para los ashkenazim no es igual que la cocción. La cocción siempre va con líquido, en agua, en una olla. Para que me quede claro, según Sefaradim, ¿se puede usar un Shaon Shabbat para calentar comida sólida? Sí, de acuerdo al Rabbi Yosef,
También para los Ashkenazim se puede. El Shemirah Shabbat, que el Hatat también permite usar el Shaon Shabbat en la plata de Shabbat para la comida. El único que lo prohíbe de los que yo conozco es el Ram Mordejai Eliyahu, porque el Ram Mordejai Eliyahu dice que el Shaon Shabbat en la plata hace que se transforme en Atmaná. Eso es otra cosa. Entonces, de acuerdo al Rabbi Yosef, se permite usar Shaon Shabbat. De acuerdo al Shemirah Shabbat, se permite usar Shaon Shabbat en la plata. De acuerdo al Ram Mordejai Eliyahu, no. 3 shitot que les puedo traer. Las sopas que se dejan en la estufa antes de Shabbat, no hay ningún problema. Colocar toda la comida antes de Shabbat, sopa, carne, pan, la jalá antes de Shabbat, para todos está kasher, para Sefarim y Ashkenazim. Vamos a ver una excepción nomás con respecto a Sheiyá más adelante, sobre colocar la comida antes de Shabbat. Pero hoy día que todos colocamos comida cocinada, o horneada o asada, pero antes de Shabbat, sobre la plata estaría permitido, no hay problema. El problema es en Shabbat mismo volver a colocar comida. Dice, ¿dónde podemos aportar para que continúen las clases? Si se está hablando de acá, bueno, en la página web de la Yeshiva, yeshivapirgeishanim.com, hay un botón, un link que dice donar, y ahí pueden donar todo lo que quieran, ¿ya? Con tarjeta de crédito, cuenta PayPal. Gracias por la pregunta. ¿Qué otra cosa? Un sefaradí puede calentar tortillas precocidas directamente en una plata. Va a depender esa tortilla qué tan precocida está. Si está menos de Mahal Beterosai, no. Entonces hay que ver si es comestible, digamos que está cocida. Si no está comestible, no está tan precocida. Entonces habría que determinar el grado. Cuando la carne tiene un poco de líquido, vimos que va a depender. Vimos que la Mishnah Berurah permitía a la carne un poco de líquido, entonces se podría calentar. Si la carne tiene mucho líquido, estaría prohibido. Entonces Yaakov Yosef dice que se puede ser estricto en el mejor de los casos o indulgente, ¿ya? Entonces va a depender. ¿Ya? Aquí va a depender mucho de la shitá de cada uno. ¿Ya? ¿Qué es mucho o poco líquido? Si es poquito líquido, la carne está un poquito jugosa, digamos que para los sefaradín estaría permitido. Para los ashkenazistas, está prohibido colocar directamente sobre la plata, incluso comida seca, como el arroz. Para los sefaradín, para el Rabbi Yosef, habría que ver qué tanta cantidad de líquido. Si tiene ya un líquido que se forma una poza, estaría prohibido. A menos que la plata esté apagada en ese momento y se encienda después. No habría problema. Muy buena pregunta. Guardar en una bolsa térmica la comida caliente ante Shabbat, eso es un problema de Atmaná. Lo vamos a ver más adelante. Atmaná justamente eso es envolver la comida en algo que le va a aumentar incluso o mantener la temperatura que va a provocar una cocción. Eso se llama Atmaná, es una provisión aparte. Eso lo vamos a ver. Si uno en la sopa hace solo de pan, sin otro ingrediente, y se pone en la plata, claro, si la sopa, no entiendo la pregunta. No entiendo. Rav, gritar el pollo es lo mismo que gritar el pollo, no sé lo que es. No entiendo. La sopa, ¿cómo calentar la sopa en Shabbat? En Shabbat, para los taimanim, los yemenitas, los que siguen el Rambam, si la sopa la sacó del refrigerador, la puede colocar sobre la plata de Shabbat caliente, no hay problema. Si son sefaradim y ashkenazim, si la plata ya está caliente, no la puede colocar sobre la plata, la sopa. Si van como el Rabbi Yosef, si solo van como el Rabbi Yosef, lo que pueden hacer, si tienen un Shaon de Shabbat, cuando la plata esté apagada, en el momento en que el Shaon Shabbat esté desconectado, desconecte la plata, pueden colocar la olla con la sopa y después el Shaon va a ponerse en on y va a encenderse la plata y ahí la sopa se va a calentar. Ahí se permite para los que siguen la shita del Rab Ovadia Yosef. Para el resto está prohibido, incluso con Shaon Shabbat. ¿Qué más? Para los ashkenazim se puede calentar la jalá sobre la tapa de una olla.
Se podría. De hecho, el Rav Mordejai Eliyahu así lo permite. Supongamos sobre la olla que está sobre la plata, normalmente una olla que tiene agua, donde uno saca agua caliente, o una olla, sí, se podría. Se podría. ¿Por qué? Porque se va a entibiar solamente, no se va a lograr calentar. Rav, fritar el pollo es lo mismo que cocinarlo o se hace necesario cocinarlo. Va a depender. Si el tigún es tanto que al freírlo se va a sumergir en el aceite, eso es como cocinarlo. Pero si es un tigún frito que tiene muy poco aceite, pero muy poco aceite, y se empieza a dorar, en verdad, más que freír va a parecer asado, ahí habría que cocinarlo antes. Entonces va a depender, hay diferentes, va a depender de la cantidad de aceite que se use para la fritura. Se puede enfriar una sopa echándole hielo o enfriar un vino echándole hielo. Bueno, en el caso de la sopa, si la sopa está ya al soledad y le agrego el hielo, va a estar cocinando. Por mucho que sea cliché ni, o si es clichón, con mayor razón va a estar prohibido. Cliché ni, hay safek, hay mahloket, si el cliché ni cocina o no cocina, y si está sobre ya soledad, vamos lejumbre, entonces un hielo estaría prohibido. O enfriar algo no hay problema. Yo tengo una gaseosa y le quiero echar hielo para enfriarlo, no hay problema. O el vino, no hay ningún problema. Se puede usar hielo en Shabbat, pero para enfriar. Ahora, si yo lo quiero para enfriar algo que está frío, pero si lo quiero agregar para algo caliente y ese algo caliente está sobre ya solo 2, está muy caliente, voy a estar cocinando. No se puede. Hay niños especiales. Y si puso pollo sin intención en la plata, si el pollo está cocinado antes, no hay problema. O sea, si fue bediaba. Si fue horneado, tampoco vimos que bediaba, la Mishnah Berurah lo permite. Si por error puse algo horneado en la plata, está permitido. Ya Soledad normalmente son 42 grados o 45. Hay más lo que si 42 o 45 grados Celsius. Ahora, como yo, si no tengo un termómetro y en Shabbat no puedo usar un termómetro, ¿qué voy a hacer? Pongo el dedo. Si al poner el dedo en la sopa hago inmediatamente esta acción, eso ya es Soledad. Si yo pongo el dedo en la sopa y puedo sostenerlo un segundo, 2 segundos, ya no es ya Soledad, quiere decir que está abajo ya Soledad y es como que no estuviera caliente. Pero si hago así, ya Soledad y está cocinando. Entonces, si le agrego el hielo, va a estar cocinando el hielo o agua fría o lo que sea. Oh, bueno, se nos alargó un poco el tiempo. Eh, Está más decir, pero se los reitero. Es importante que estudien este tema. Hay varios libros que ustedes pueden guiarse en alajá práctica. En el material que nosotros vamos a entregar escrito va a estar lo mismo que hemos hablado ahora, escrito con las Mekorot, con las fuentes de cada una de las opiniones. También hay libros como el Shemirat Shabbat, no están en español, creo, en hebreo, algunos hay en inglés. El Mamar Mordejai o el Jason Obadia. ¿Ya? El Yarku Yosef está en español, creo. Entonces ahí pueden seguir la shitá de acuerdo a lo que ustedes siguen o acostumbran a seguir como personas individuales. ¿Ya? Si tienen alguna duda, escríbanme, me pueden mandar un WhatsApp, me pueden mandar un email, ¿ya? Y yo, Sratashen, les iré respondiendo en la medida del tiempo que tengamos. También aquellos que tengan la inquietud y estudiar esto de una manera más profunda, como les dije la primera vez, de una manera más intensa, con mayores fuentes, pueden inscribirse en el curso de Pirkei Shoshanim, el curso avanzado de leyes de Shabbat, que dura alrededor de 2 años, donde se estudian todas las halajot de Shabbat, con sus mekorot, con sus fuentes, en la Gemara, Rishonim, Aharonim, con todo el desarrollo de la halajá. ¿Ya? Esto, como les dije, estas clases estamos tratando solamente de cubrir la halajá práctica, no estamos entrando en la parte más de los orígenes de la halajá, las fuentes de la halajá. Así que el que quiera tomar un curso más avanzado puede escribirnos a la yeshiva y consultar sobre los requisitos, costos asociados a los cursos. Así que bueno,
muchas gracias por participar de esta clase. Besrat Hashem, vamos a continuar. Yo creo que después de pensar que ya mañana, no, obviamente ya no tenemos clase. El miércoles, que es el día en que normalmente íbamos a tener clase, es Pesaj, acá en Israel. Así que yo creo que ya, no sé, Pesaj, Besrat Hashem, continuamos con el siguiente shiur de Alajot de Pishur con el Simán 318. Los que puedan, vayan leyendo el Seif número 6, 7, 8, adelantándose un poco, para que cuando lleguen a la clase ya puedan ir entendiendo más o menos lo que vamos a conversar. Bueno, muchas gracias. Vamos a parar la clase, la grabación.